Qué bueno saber, mi hermano, que Cristo hizo la obra completa. ¿Quién cree eso? Amén. Cristo hizo la obra completa. No hay nada que tú y yo podamos hacer para añadir a lo que Cristo hizo. Te lo voy a decir otra vez, porque algunos todavía me miran así como diciendo lo que está diciendo este tipo. Cristo hizo la obra completa. Amén. Su obra en la cruz, su obra en la resurrección. Todo lo que Él hizo es completo. Y ni tú ni yo podemos enmendarle al Señor. No podemos añadirle nada más, no podemos decirle, ay Señor, te dejaste un cabo suelto, te dejaste un fleco por aquí, un fleco por allí. No, Él hizo la obra completa. Amén. Y la palabra dice que quien cree en el Señor Jesucristo y vive en Él, no morirá eternamente, pasará de muerte a vida y recibirá la vida eterna. Amén. Así que la clave está en creer. ¿Quién cree en Jesucristo aquí? ¿Quién cree? Pues si tú has creído en Jesucristo, no le añadas a la obra de Cristo nada, porque su obra es completa. Sabía yo que no se oía. Se me oye porque se te oye. Amén. Aleluya. Entonces la obra del Señor es completa. No te mates, no te esfuerces, no te sacrifiques. No creas que haciendo mejores obras vas a añadir algo a esa obra. Harás buenas obras en función del propósito que el Señor tiene para ti, pero tu salvación no viene de tus obras, viene porque antes creíste en Él, porque confesaste su nombre y porque crees con Él con todo tu corazón. Así que relájate y disfruta de la vida en Cristo. Y camina. Y los días buenos serán días muy buenos y le darás toda la gloria, y los días malos serán días malos, pero le darás toda la gloria, porque sabes que cuando las cosas son buenas es porque Él te bendice, y que cuando los días son malos Él te está cubriendo con su gracia. Así que no tienes que quitar, no tienes que poner, no tienes que añadir. No hay nada que tú puedas hacer para que el Padre te acepte más. Esto no me lo escuchaste porque hay mucha distracción. Estoy viendo mucha distracción aquí, ¿eh? No hay nada que puedas hacer para que el Padre te acepte más. El día que aceptaste a Cristo, el Señor te aceptó completamente como eres. Así que no puedes levantarte una mañana y decir, hoy voy a hacer algo para que Dios el Padre me acepte más. No, no te puede aceptar más. Ya te acepta como un hijo, te ama como un hijo, acepta tus defectos, acepta tus días malos y Él te cubre. Porque donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra. Así que la obra de Cristo es completa. Así que relájate, camina, vive tus días y adelante con el Señor. Amén. Y hoy quiero hablarte de algo que saltó a mis ojos leyendo la palabra esta semana y sentí del Señor que este era el mensaje para vosotros hoy. Y lo encontré en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Creo que lo van a poner aquí, ¿no? Bueno, yo lo tengo aquí en mi Biblia. Marcos 1, 14 y 15. Muy bien, y dice así la palabra del Señor. Dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de ¿Qué evangelio predicaba Jesús? Entonces Jesús, ¿qué predicaba? ¿El Evangelio de la prosperidad? ¿El Evangelio de los milagros? ¿Era neopentecostal? No, pentecostal quizá, bautista, presbiteriano, adventista, era católico. Predicaba y daba la catequesis para que los niños dieran la primera comunión. No. Él predicaba el Evangelio de él. Y alguien me dirá, ¿y dónde puedo encontrar el Evangelio del Reino? Si usted quiere ver el lugar donde detalladamente Jesucristo explica lo que es el reino, les animo a que se tomen el tiempo de estudiar en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Porque es el sermón del monte y ahí Él explica exactamente cómo funciona el reino. Y si ahí explica cómo funciona el reino, Él quiere hacernos entender que si nos movemos dentro de ese marco, estaremos viviendo la vida del reino. Amén. Entonces vemos ahí que dice eso. Y luego dice el versículo 15 que Jesús diciendo,
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Otra vez lo vamos a leer, lo que dijo Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En eso, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, se resume absolutamente todo. Todo lo demás que añadamos a esto es, como dicen en mi pueblo, farfolla, es hierba seca. Es innecesario. El Evangelio del Reino es exactamente esto. Y yo veo a lo largo de la palabra, y sobre todo a lo largo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, veo que Jesucristo hace grandes declaraciones. Y todo lo que Él habla es cierto, es bueno, nos edifica, nos madura, nos alimenta, nos enseña, nos ayuda. Todo lo que habla Jesús es bueno. Por ejemplo, cuando Él dice en Juan 16:31, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una gran declaración de Jesucristo para que tú la tomes, la atesores, la hagas tuya y camines conforme a esa declaración de Jesús. Amén. O cuando Él dice en Mateo 28, Él dice, yo estaré con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Pues esa es una gran declaración de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa declaración es para que tú y yo la tomemos y caminemos bajo esa declaración. Tú no necesitas hacer declaraciones. Ya fue Dios quien hizo las declaraciones. Tú tomas las declaraciones del Señor y ahí hallarás todo propósito, toda abundancia y toda bendición. Amén. Las declaraciones las hizo el Señor. Pero hay muchas más declaraciones. Pero esta de Marcos 1, 14 y 15, o Marcos 1, 15, mejor dicho, es una tremenda declaración porque Jesucristo, el Hijo de Dios, delimita lo que es el Evangelio del Reino. Y por lo que vemos ahí, el Evangelio del Reino son 4 cosas. Son 4 cosas. Dice primero, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. Otra vez, dilo conmigo. El tiempo se ha cumplido. Eso lo dijo Jesucristo hace 2000 años. Y si hace 2000 años el tiempo estaba cumplido, ¿tú crees que hoy el tiempo está cumplido? ¿O volvimos atrás? Déjame que te dé un pequeño contexto histórico. Como todos sabéis, el último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Y el primer libro del Nuevo Testamento, o los primeros libros, son los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios habla de Juan el Bautista. Entre Malaquías y Juan el Bautista transcurrieron 400 años. 400 años. Y entre Malaquías y Juan el Bautista no hubo ningún profeta sobre la tierra. El Señor guardó silencio. De hecho, el pueblo estaba muy frustrado, estaba muy perturbado porque no recibían palabra de Dios. Ellos podían leer todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero no había palabra nueva, no había nuevas revelaciones, no había profetas sobre la tierra. Entre Malaquías y Juan el Bautista, 4 siglos de silencio de Dios. ¿Y por qué guarda Dios silencio a veces? ¿O a ti no te ha pasado que estás esperando algo, pero Dios está más callado de una puerta? Dice, bueno, ¿qué estará pasando? Que Dios no me habla. Estoy orando, estoy leyendo, estoy haciendo más devocionales que nunca, me estoy portando con mi suegra mejor que nunca, y Dios no me habla. ¿Por qué Dios no me habla? Cuando Dios no te habla, es porque Dios está preparando algo grande y bueno para ti. Amén. Por eso tienes que seguir confiando aún en el silencio. Porque aún en el silencio tú tienes que saber que Cristo está ahí contigo, que el Espíritu Santo está contigo, que Él no se va, que Él es omnipotente, lo puede todo, que Él es omnisciente, lo sabe todo y que Él es omnipresente. Y si Él es omnipresente, aunque esté callado, Él está ahí porque siempre está. Amén. Y esa tiene que ser nuestra fe. Nuestra vida como cristiano tiene que ser todo por fe. Todo depende de la fe. Nada de las obras, todo de la fe. A veces nos frustramos tanto que hacemos cosas para ver si llamamos la atención de Dios. Y nos damos cuenta que no funciona. Como ese niño que está con el papá en el parque
y para llamar la atención del papá va en la bicicleta y dice, mira papá sin pies, ¿no? Mira papá sin manos. Y al final le dice, mira papá sin dientes, porque se estrelló con la bicicleta y el papá no le hacía caso, perdió los dientes y el papá no le hacía caso. Y así nos pasa a nosotros a veces, como cristianos, que queremos, cuando nos frustramos, cuando vemos que no se mueve nada, parece que no solo no avanzamos, sino que retrocedemos, parece que esto no avanza, parece que no hay luz por ningún lado, no hay respuestas, queremos hacer como malabarismos a 9 bolas en el aire, a ver si el Señor me mira. Pero no hay tiempo más glorioso en la vida de un cristiano que los tiempos de silencio de Dios, porque ahí nuestra fe es probada. Y es ahí donde estas grandes declaraciones de Cristo tienen que ser levantadas. Y yo tengo que decir, parece que Dios no está, pero si estás ahí, sé que estás callado, algo estás preparando. Y entonces entre Malaquías y Juan el Bautista pasaron 400 años. Y os voy a explicar qué pasó en esos 400 años. En esos 400 años ocurrieron varias cosas. Mira, el Imperio Romano construyó todas las carreteras o los caminos, o lo que ellos llamaban las vías, que comunicaban Roma con todo el mundo. Por eso el dicho de todos los caminos llevan a Roma. Porque donde tú salieras de la otra parte del mundo conocido en ese tiempo, tú caminabas por la vía, no te necesitabas GPS ni nada, tú sabías que si caminabas toda la vía, terminarías en Roma. De Roma salían los caminos para todos los lugares. Esos caminos que se hicieron durante esos 400 años, luego sirvieron para que los cristianos lo recorrieran a todos los lugares del mundo a llevar el Evangelio. Fíjate qué tremenda obra de Dios en su silencio, lo que estaba preparando. Luego en esos 400 años ocurrió otra cosa, que es lo que los historiadores llaman la Pax Romana, con X, P-A-X, Pax Romana, que no es otra cosa que la paz romana, con Z. El Imperio Romano ocupó todo el mundo conocido entonces, de tal manera que como eran los fuertes, allí donde ellos iban, imponían su ley. Y como imponían su ley, había paz en todo el territorio. Y ese tiempo de paz fue lo que propició la venida de Cristo y que el Evangelio se expandiera. Y luego otra cosa que hizo el Señor en esos 400 años. Hizo y permitió que hubiera un solo lenguaje que se hablara en todo el mundo conocido. Y ese lenguaje era el griego. No importa de donde tú fueras, todo el mundo hablaba griego. Y el Evangelio fundamentalmente se expandió en 3 idiomas. En hebreo para los hebreos, en arameo para los que hablaban arameo, pero en griego para paganos, gentiles, cristianos, judíos y para todos, porque todos hablaban griego. Entonces esa es la gran obra que hizo el Señor en ese tiempo. Cuando hizo esa gran obra y vino Juan el Bautista, que ya había sido profetizado, que era el que iba a preparar el terreno para que llegara Jesucristo, ya esa obra estaba hecha. Entonces el Señor levanta a aquel profeta que fue profetizado, Juan el Bautista, del cual Jesucristo decía que de entre todos los profetas, el más grande fue Juan el Bautista. Eso dijo Jesús. Así que levanta al profeta 400 años después, cuando todas las condiciones están preparadas para que venga el Hijo de Dios, el Mesías, predique el Evangelio y traiga salvación a la tierra y a la humanidad. Por eso Jesucristo dice, el tiempo que dice, el tiempo se ha cumplido. Tú tienes que saber que el tiempo se ha cumplido, mi hermano. Mi hermana, tienes que saber que el tiempo se ha cumplido. Si tú aceptaste a Cristo, tu tiempo no está a medias. Tu tiempo no está a medias. Tu tiempo ya ha sido completado. Ya, pastor, pero no llega. No, es que me veo, es que me falta. Es que no sé, es que tropiezo con la misma piedra. ¿Está Jesús en tu vida? Tranquilo. Deja que Él siga trabajando contigo. Amén. Ten comunión con el Espíritu Santo. Deja que Él haga la obra. Amén. Que Él haga la obra en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Así que el tiempo se ha cumplido y lo podemos leer en Marcos 1.15, como hemos leído. Fíjate que si leemos Marcos 1.15 en el griego, dice así el versículo, mira, presta atención. Dice, el tiempo, no, dice, ha sido llenado a plenitud el tiempo señalado.
el tiempo que Dios ya había señalado desde antes de la fundación del mundo, ahora cuando llega Cristo, ha sido llenado a plenitud. Ya no cabe nada más. Ya está todo preparado. Ya se hizo todo en el cielo y en la tierra para la llegada de Cristo. Para que se diera ese fenómeno histórico extraordinario de que Dios se hiciera carne, Dios se hiciera hombre y viniera a salvarnos. Dice, el tiempo ha llegado a plenitud. O sea, ya no hay más tiempo que completar. Está todo lleno. Así lo dice en el griego. Y dice, ha sido llenada a plenitud del tiempo señalado. Y dice, y se ha acercado el reino de Dios. Y fíjate que esta es la primera parte, o la primera cosa de las 4 cosas que Cristo dice en esta tremenda declaración en Marcos 1:15. Jesús declara que Dios está cumpliendo todo su plan en el momento exacto. Dios no hace las cosas a tontas y a locas. Él es sabio, Él tiene toda la sabiduría, Él sabe cuándo hacer las cosas. Por más que tú y yo nos desesperemos, nos impacientemos, las cosas llegan en su momento. La persona llega en el momento oportuno que tiene que llegar. La puerta se abre en el momento que se tiene que abrir. Todo llega. Pero tiene que haber un tiempo de preparación. Porque mientras los odres sean viejos, el Señor no te va a dar vino nuevo. Primero tiene que preparar el odre. Y luego vendrá el vino. Y es ahí donde es probada nuestra paciencia, es ahí donde crece nuestra fe, es ahí donde no tenemos que hacer declaraciones, tantas declaraciones. ¡Ay, declaro que no sé qué! Y declaro que no sé cuánto. Y declaro, y declaro, y declaro. ¿Para quién eres tú para declarar? Pobre hombre. Habiendo decretos de Dios ya establecidos, pactos de Dios ya establecidos eternamente, declaraciones de Dios que tú puedes tomar y decir, Señor, lo que tú declaraste lo hago mío. Porque yo no puedo añadir nada a tu decreto. Yo no puedo añadir nada a tu declaración. Ya el Señor lo completó todo. El tiempo, mis hermanos, se ha cumplido. No es casualidad, es un tiempo señalado desde la eternidad. Y del mismo modo que antes de la fundación del mundo, Dios señaló un tiempo para la humanidad y para la tierra, también señaló un tiempo para la iglesia, pero también señaló un tiempo para ti. Porque desde antes de la fundación del mundo ya fuimos bendecidos, dice la palabra. Y cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, dice también la palabra que ahí también el Señor nos volvió a bendecir en el vientre de nuestras madres. O sea que ratificó lo que ya había preparado de antemano. Así que mis hermanos, declaración número 1. El tiempo se ha cumplido. Si estás esperando algo, va a llegar. Va a llegar pronto. El tiempo se cumplió. No añadas nada, no hagas nada. Relájate, tranquilo, sigue leyendo la palabra, sigue orando, sigue confiando en el Señor y de repente, sin que te des cuenta, vendrá eso que el Señor tenía preparado para ti. Amén. Y dice el Señor que esto es el Evangelio del Reino. Porque escúchame, yo escucho a veces mensajes, no sé si ustedes los habrán escuchado, y estoy seguro, pastores, que son mensajes que los predica, lo hacen con la mejor de las intenciones. Y lo hacen con el mejor de los corazones. Pero yo he visto esos eventos, esos cultos, esos mensajes que dicen, no, vamos a activar lo de Dios. Se va a activar tú no activas nada, cabezón. Dios tiene su tiempo. No, tiempo de aceleración. ¿Has escuchado eso? Y yo me da, digo, voy a ir al culto y me va a dar algo al corazón, porque... Pero si nosotros no podemos acelerar nada, el tiempo es de Dios. La activación es de Dios. Entonces la iglesia, a veces los cristianos, entramos en mensajes un poco, permíteme que te lo diga de esta manera, entre comillas, un poco brujeriles. Vamos a hacer un evento y vamos a hacer un rito para activar, para poner en marcha, para esto. No, vamos a acelerar los tiempos. ¿Vas a acelerar los tiempos tú? ¿Y tú cómo vas a acelerar los tiempos? ¿Qué vas a echar? ¿El reloj para adelante? ¿La manecilla? ¿Le vas a dar reloj? ¿Qué vas a hacer? Si en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, Él lo hace en su momento perfecto. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está cumplido. Y es todo lo que necesitamos saber y todo lo que necesitamos creer. Que el tiempo está cumplido. Por ejemplo, en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No lo podía mandar antes.
No lo podía mandar en un mundo sin comunicaciones. No lo podía mandar a un mundo donde no hubiera cómo desplazarse la gente o cómo comunicarse con un solo idioma o en un mundo metido en una guerra tremenda. Ahí no hubiera sido el tiempo, de hecho no era el tiempo. Dios lo hizo en su tiempo perfecto, porque Dios no hace las cosas ni antes, ni después, ni a medias. Otra vez, Dios no hace las cosas ni antes de tiempo, ni después de tiempo, ni las deja a media y luego vuelve más tarde a terminarlas. No. Él tiene su tiempo perfecto, su tiempo exacto, decretado por Él, por su total soberanía, porque toda la soberanía le pertenece al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y sobre su soberanía nosotros no podemos hacer nada. Amén. Simplemente sujetarnos a Él en amor, creerle en Él y saber que Él nos va a bendecir. Amén. O en Efesios 1:10. Dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios reunió todo en Cristo, toda la divinidad, todo el poder, toda la ciencia, todo el saber, todo Dios lo puso en su Hijo encarnado para dispensar los tiempos en el tiempo en el que el Señor señaló. Así que mi hermano, esto no es para desanimarte, sino es para que te alegres. Porque estamos tan empeñados en querer que las cosas pasen, en querer que las cosas sucedan, en querer que pase ya, y hasta nos enfadamos con Dios muchas veces, y hasta le levantamos la voz, y cuando oramos, y a veces nada más que oramos para quejarnos, porque cuando va bien a lo mejor ni oramos. Entonces el tiempo, mis hermanos, se ha cumplido. Dice en Daniel 2:21 que Dios cambia los tiempos, y en el hebreo dice determina las estaciones. En la traducción dice temporadas, pero en el hebreo, en el que fue escrito, dice las estaciones. Porque quiero decirte algo, a lo largo de nuestra vida vamos a vivir muchas estaciones de Dios. Amén. Vamos a tener la primavera llena de frutos, pero a veces vamos a pasar inviernos bien fríos y otoños bien silenciosos y veranos que vas a decir que venga otra vez el invierno. Dios no llega tarde ni temprano, mi hermano, llega en el momento perfecto y tienes que saber algo. Tu vida no está fuera del control de Dios. Aleluya. Cuando el Señor dice, ni uno de estos pajarillos que caen yo lo desecho, cuanto más a vosotros. O cuando dice, ni un pelo que se cae de tu cabeza yo lo desecho. Yo conozco pelo por pelo de cada ser humano que ha pasado por la historia de la humanidad. De hecho, en el original no dice que cuenta los pelos, dice que numera los pelos. Cuando a ti se te cae un pelo al lavabo o en la ducha, ese pelo lleva un número, que no lleva ningún otro pelo de la historia de la humanidad. Lo tiene todo contabilizado. Imagínate Dios, ¿cómo puede hacer eso? Lo hace. Y nosotros queremos ser mejor que Él. Queremos que Él se sujete a nosotros. El tiempo se ha cumplido, mis hermanos. Tu vida no está fuera del control de Dios. Y aunque no lo veas, Dios está obrando en su tiempo, que es tu tiempo. Amén. Número 2, ¿qué más dice? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En Lucas 17, del 20 al 21, vemos ahí una conversación de Jesús con alguien. Y Jesucristo en un momento determinado le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Porque si el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. El mensaje central de Jesús era, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino a dejar aquí su reino, no se lo llevó cuando ascendió a los cielos. Después de resucitar al tercer día y 50 días después ascender a los cielos, Él no tomó el reino y se lo llevó. Porque a veces los cristianos estamos pensando y diciendo, a ver si me muero, a ver si esto acaba, estoy afligido, yo no quiero saber más de esto, yo me quiero ir al reino del Padre. No, si el reino está aquí, mi hermano. Él vino a dejarlo. De hecho, Jesucristo vino a dejarnos un reino, no vino a dejarnos una religión. Por eso cualquier religión a la que tú sigas, bueno, si te hace feliz, te ayuda de alguna manera, está bien, al Señor no le importa, es como si eres del Madrid o del Barcelona, al Señor no le importa.
Aunque el Señor es más del Madrid, pero no importa. Por eso los ángeles son blancos todos. Todos visten de blanco. El Señor no se le pone un pelo. Si a ti te gusta George Clooney o te gusta Robert Redford, al Señor le importa un pito, el Señor está por encima de todo eso. A Él le da igual. Si te gusta jugar a la Play o te gusta ver Netflix o quieres hacer cosas o tienes hobbies, no le importa. Él lo que quiere es que tengas a Cristo en tu corazón, que tú lo confieses como tu Señor, tu Salvador, que creas en Él, que esperes y mientras tanto hagas su obra, sus propósitos, conforme Él te vaya revelando con los recursos que Él te va a ir dando, porque si Él te manda un propósito, te va a dar los recursos para que completes ese propósito, porque no te va a mandar a la guerra sin armas, ni te va a mandar levantar una obra sin recursos, Él te los va a dar. Todo lo demás es accesorio. El día que muramos, nos quedaremos sin cuerpo, porque recibiremos un cuerpo glorificado, dice la palabra, para resistir la eternidad con Dios, porque con este cuerpo no podemos resistir la gloria de Dios. Por eso dejamos este cuerpo aquí y recibimos uno glorificado, dice la palabra. Pero cuando dejemos este cuerpo aquí, ya ni Madrid, ni Barcelona, ni PlayStation, ni Netflix, ni nada que se le parezca. Te irás con el Señor. Y ese es el reino. Por eso hay que vivir el reino aquí. Y el reino aquí no es meterte en una habitación y dejarte las barbas crecer y ponerte una túnica y parecer que eres muy santo. No, el reino es practicar las enseñanzas del reino de Jesucristo. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 5, 6 y 7, aunque luego él también pone bastantes parábolas de lo que es el reino. Cuando dice, el reino es como la levadura que se pone en la harina y tal, o el reino es como tal. Hay muchas parábolas del Señor que también nos ayudan a entender el reino. Pero escuchadme bien, el reino de Dios, dice Jesucristo, está entre vosotros. Nosotros hoy aquí estamos en el reino de Dios, pero no porque estemos en un local que hay fuera con una iglesia evangélica. No, está aquí porque está en todos los lados, porque como Dios es omnipresente, el reino es omnipresente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a vivir la vida del reino. El reino no es solo un lugar futuro, como muchas veces los cristianos hemos pensado por un tiempo. Ay, cuando el Señor me lleve, me voy a ir a su reino. Sí, el reino estará allí porque está en todos lados, pero el reino Él vino a traerlo aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, vino a traer el reino y a establecer el reino. El reino no es solo un lugar futuro, sino es Dios manifestándose ahora por medio de Cristo entre nosotros. Eso es el reino. Tenemos algunas referencias, por ejemplo, en Lucas 17, 21, donde en el griego dice, el reino de Dios está siendo en medio de ustedes. Así lo dice en el griego. El reino de Dios está siendo, o sea, es una realidad continua, permanente, está siendo ahora, sí, dentro de un rato también estará siendo, y mañana estará siendo. Me gusta mucho ese pasaje cuando Daniel, en el libro del profeta Daniel, cuando cogen a Daniel y a sus amigos, que apenas eran unos adolescentes, y los llevan en cautiverio a Babilonia, y el rey de Babilonia escoge a él y a sus amigos pues como muchachos que parecían avispados, inteligentes, para enseñarles toda la cultura babilónica, toda la ley babilónica, para convertirlos en políticos y asesores del reino, como así fue luego. Y nada más llegar allí, llega el asistente del rey y les dice a todos, muchachos, todos los días vais a tener una porción de la comida del rey de Babilonia. Y Daniel dijo en su nombre y en nombre de los otros, nosotros no comeremos esa comida del rey de Babilonia. Y entonces le dice este asistente del rey, le dice, no, es que la tenéis que comer, porque tenéis que veros saludables, tenéis que veros fuertes, tenéis que veros bien. Y Daniel le dijo, no, tranquilo, tú nos vas a poner las lentejas sin el chorizo, nos las pones con verduras, y eso es lo que nosotros vamos a comer. Pero no vamos a comer de la porción de la comida del rey de Babilonia. Y me gusta mucho ese pasaje, ¿por qué? Porque va a haber un momento en tu vida y en mi vida
donde vamos a tener que escoger a qué mesa nos sentamos a comer. ¿A la mesa del rey de Babilonia o a la mesa de Cristo? Eso es vivir la vida del reino. Cada día vamos a tener la oportunidad, muchas veces, de tomar decisiones que indiquen hacia qué cosas nos dirigimos. ¿Nos sentamos a la mesa del rey del mundo? ¿Nos sentamos a la mesa de Satanás? ¿O nos sentamos a la mesa de Cristo? Eso es la vida del reino. Tomar decisiones, confiar en el Señor, pedirle fuerzas cuando nos falten, creer que lo que Él ya ha declarado, yo ya no lo tengo que declarar porque Él ya lo declaró. Y es una realidad en mi vida. O vemos ahí, por ejemplo, en Mateo 12, 28, cuando dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Su reino es un reino de poder. Dice ahí en Mateo 12, 28, dice, si por el poder de Dios he hecho demonios, verdaderamente el reino de Dios está aquí. Eso dice el Señor. Tú vas a experimentar muchas veces el reino de Dios por medio del poder de Dios, por medio de milagros, por medio de manifestaciones sobrenaturales, por medio de revelaciones, por medio de sueños, cosas que no pueden ser controladas en el mundo material, cosas que tú no puedes provocar que sucedan ni ocurran, sino que vienen directamente del cielo y del corazón de Dios. En Juan 18, 36 dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría a mi legión y vendrían a salvarme, pero es que como mi reino no es de este mundo, yo no quiero que vengan a salvarme, porque he venido a morir, porque es a lo que he venido. Ese es el reino de Dios. Por eso, mi hermano, donde Cristo reina, hay transformación. Yo puedo ver a muchos de vosotros y a muchos en otras iglesias que los ves en una temporada, luego los ves en otra temporada y dices, ¡guau! Yo veo a Jorge y digo, ¡aleluya! El reino de Dios está en medio de su vida. Amén. Yo veo a Romina, que siempre ha sido una chica muy animosa, pero hubo un día que la vi aquí que era 10.000 veces más todavía. Y hoy la has escuchado y los jóvenes, padres, tíos, no sé qué, venga los jóvenes, venga los jóvenes. Yo veo a Mirta y veo una mujer transformada, una mujer que vive el reino de Dios, veo a los pastores, veo a muchos de vosotros. Porque el reino es transformación. En el reino no hay límites. No dejes que el hombre te limite lo que Dios te abre la puerta. No dejes que el hombre te cierre la puerta cuando Dios te abrió la puerta. No confíes en hombre. Yo sé que muchos cristianos estos días estamos súper emocionados porque están hablando mucho de nosotros en la televisión. Y muchos dicen, no, están hablando en la televisión, gloria a Dios, avivamiento, 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 avivamiento. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Los hermanos predicando en el metro. Los hermanos predicando en el metro. ¿Los habéis visto en la tele? ¿Para qué los sacan? Para burlarse de ellos. Porque ahora resulta que vamos todos a Estados Unidos a votar a Trump, porque somos evangélicos. Y tantas cosas que dicen de nosotros. Y cómo tergiversan la información. Como dicen, no cobran 100 euros para sanar a la gente, los estafan. Mentira, nadie cobra 100 euros para sanar a nadie. El problema no es ese, el problema es que nosotros hacemos un evento diciendo que vamos a sanar a la gente. Y Dios sanará a la gente cuando tenga que sanar a la gente. Y Dios no necesita un evento en un estadio, ni ninguna plaza de toros, diciendo, ven, si vienes vas a ser sanado. Porque de repente ese no es el tiempo para muchos que van con la expectativa de ser sanados y se van frustrados porque no fueron sanados. Entonces se arruina el reino. El reino queda arruinado, esa gente ya no vuelve al reino, ya no quiere saber nada, se siente defraudado, estafado, por más que haya entrado gratis no haya pagado entrada, no importa. Dios hace los milagros, Él los hace cuando Él quiere. Y además os digo algo, si hasta el Señor dice, si vas a pecar con tu mano derecha, córtatela. Si vas a pecar con tus ojos, sácatelo. Está fuerte la cosa. ¿Sabéis cuánto tarda un pollito en incubar dentro del huevo antes de salir del cascarón? ¿Lo sabéis? 21 días. Los huevos de avestruz son 28.
mí hay gente a veces que me pide que ore por ellos, y oro por ellos por misericordia, por gracia y por ser buena gente. Pero muchas veces me da ganas de decirle, no, perdona, llevas 4 días en el huevo, tienes que madurar. Si yo oro que al 4.º día tú salgas del huevo, vas a morir fuera. El Señor te está madurando ahí dentro, así que no pienso orar por ti hasta el día 21. Para que ya tengas las fuerzas para salir, porque cuando salgas estarás vivo y podrás enfrentar la vida. Pero a veces como queremos ser más buenos que Dios, más soberanos que Dios, más poderosos que Dios, oramos por la gente. ¡Ay, pastor, ore por mí! Esto, lo otro y tal. No, mi hermano, ese es el tiempo tuyo. Yo voy a decirte como Cristo le dijo a Pedro, voy a orar para que no te falte la fe, pero no voy a orar para que el Señor te libre de eso, porque necesitas exactamente eso para que Dios te lleve donde te quiere llevar. Algunos dirán ahora, cualquiera llama al pastor para que ore por mí, no, ustedes llámenme. Yo oro por ustedes y les digo lo que el Espíritu pone en mi corazón. Pero no se puede salir del huevo antes del tiempo. Si todos los 2 días le haces hacia el huevo, el pollito se muere. Y tú y yo hemos sido llamados por Cristo a crecer y a madurar. Y a veces el huevo nos va a encerrar, el huevo de la vida nos va a encerrar. A veces nos va a pasar que como a Jonás nos va a tragar la ballena. Y no vamos a salir de la ballena hasta que el Señor vea que podemos vivir fuera de la ballena. Y mientras estemos dentro del huevo, es como un sembrador, va al campo, tira la semilla, y el día siguiente va y empieza a tirar de la semilla para que salga el fruto. No, la semilla tiene que estar en la oscuridad, en el silencio, en el frío, para que se pueda generar, romper el cascarón y dar el fruto. Pero nosotros no queremos comprender eso porque vivimos en un mundo express. Vemos cajeros automáticos express, sexo express, droga express y divorcio express. ¿Usted sabe que en España se puede divorciar a los 3 meses de llevar casado? Con que lleve 3 meses casado ya se puede divorciar. Así está la ley en España hace muchos años. Todo es express y queremos lo express en la vida cristiana. Y en la vida cristiana no hay nada express. La vida cristiana comienza con un grano de mostaza, pero necesita su tiempo para terminar siendo un árbol que dé sombra y cobija a las aves. Así que si estás frustrado, cambia la actitud porque el Señor te está cuidando. Tu vida no está fuera de control. El Señor tiene el control de tu vida, pero el Señor tiene sus tiempos para tu vida. Y todo lo que nos queda es creer, perseverar, caminar por la gracia y saber que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y que lo va a hacer en el momento perfecto. Así que fíjate que donde Cristo reina hay transformación, pero el reino también implica decidir caminar bajo las normas del reino. Y no te estoy hablando de la ley, no te estoy hablando de vivir una vida religiosa. La ley del reino es la ley de la gracia, no hay otra. Porque el reino existía antes de la fundación del mundo. Y el único lenguaje de la eternidad es la gracia. Porque Moisés ya vino después. Y después fue revocado por Jesucristo. Así que anímate a caminar y a vivir por la gracia porque es la ley y el lenguaje del reino. Amén. Amén. No sé cuánto tiempo me quedan 2 puntos todavía, pero yo creo que lo vamos a terminar, ¿no? Amén. No basta decirme, hermano, que creemos en Dios, sino que debemos dejar que Él gobierne nuestra vida. En la mano de Dios no hay pérdida. En la mano de Dios no hay pérdida. ¿Quién ha comido pollo frito de ese del Kentucky Fried Chicken? ¿Habéis comido pollo de ese? Sí. Bueno, ese hombre, yo he leído su biografía y fue una vida absolutamente calamitosa y fracasada. Hasta que ya se hizo muy mayor y ya dijo, bueno, pues ya fracasé tanto y soy tan mayor que me voy a jubilar. Y cuando se jubiló estaba en la casa y se aburría. Pero él recordó que a su nieto le gustaba el pollo que él les hacía. Y entonces comenzó a hacer pollo en su casa y comenzó a venderlo. Y no sé cuántas décadas después ahí tienes el KFC. Una franquicia en todo el mundo, establecida en todo el mundo, un super éxito. Fíjate que Dios esperó hasta que ese hombre fuera mayor para darle lo que tenía preparado para él. Por eso no te desanimes, porque el tiempo va a ser exacto. Y tú tienes que mientras tanto vivir
la vida del reino. Amén. No basta decir que creemos en Dios, sino debemos dejar que Él gobierne nuestra vida. Número 3, que dice Marcos 1:15. Primero ha dicho, el tiempo se ha cumplido. Luego dice, el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepentíos. La única manera de vivir la vida del reino es caminar en la dirección del reino. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo al mundo? Todos estáis caminando en una dirección distinta a la dirección del reino. Estáis caminando en una dirección opuesta a donde Dios está. De hecho, la palabra arrepentirse en hebreo, que es la palabra teshuvah, significa exactamente eso. Cambia de dirección. Dios está allí, pero yo estoy caminando hacia allá. El Señor dice, arrepiéntete, y tú qué tienes que hacer. Caminar en la dirección de Dios. En el griego dice otra cosa más también, a la palabra arrepentimiento en griego, la palabra metanoia, muchos la conocéis. Metanoia significa cambia de mentalidad. Mientras caminas hacia Dios, deja que Dios cambie tu mentalidad. Comienza a pensar como Dios. Enfócate en el Señor para que Él te dé el lenguaje. La única manera de aprender un idioma, ¿cuál es? Hablando. Leyendo cosas en ese idioma. ¿Quién sabe inglés aquí? Yes. ¿Tú sabes inglés? Yes. Como hiciera falta el inglés para vivir la vida eterna, en España nos quedamos aquí todos. Yo llevo aprendiendo inglés desde que era chico y no termino a aprender. Y ahora le predico a los pakistaníes en inglés y me asombra que me entiendan. Entonces, ¿qué significa? Teshuvah y metanoia mezclado. Camina en dirección a Dios y comienza a pensar como Él. Para que tú puedas pensar como Él, necesitas conocer su pensamiento. Necesitas saber cómo Él habla. Aquí está el libro. Aquí está la Escuela Oficial de Idiomas del Reino de los Cielos. Si tú no manejas esto, no vas a conocer ni cómo habla Dios, ni qué palabras usa, ni el pensamiento que tiene, ni las cosas que dice, ni las que te prometieron. Hace muchos años vi una película de un actor que se llama Keanu Reeves, que es el que hizo Matrix. ¿Conocéis a ese actor? Y vi una película hace muchísimos años. Esa película se llamaba Walking in the Clouds, que significa caminando entre las nubes. Y la película comenzaba de esta manera. Un soldado, que era Keanu Reeves, viene de la guerra. Ha acabado la guerra y él viene de la guerra. Afortunadamente él no murió en la guerra. Y vuelve a su casa. Pero antes de llegar a su casa, él lo primero que hace es ir a ver a su novia, con la cual hacía 4 o 5 años que no la veía porque él estaba en el frente. Y la novia estaba en su casa. Entonces la escena es esta. La escena es que él llega a casa de su novia, una chica pelirroja, así, típica actriz de Hollywood, ¿no? Y de origen irlandés, pelirroja, hombrecitas y tal. Entonces llega a la casa de la novia y toca la puerta, y la novia abre la puerta y él, ¡ah! ¡Richard! ¡Ah! Si fuera en Venezuela hubiera dicho, ¡ay, Carlos Alberto! Pero como era americano le dijo Richard. Entonces la chica se pone muy emocionada de ver al novio que llega, ¿no? Y el novio, ¡ay, esto, lo otro, está! Ya se sientan allí, le ponen un café y comienzan a hablar. Y ya él le dice a ella, bueno, ya estoy aquí, ya vamos a estar juntos. Ya vamos a casarnos, vamos a poner en marcha todos los planes y los proyectos que tenemos juntos. Y le dice ella a él, le dice, ¿qué planes y qué proyectos? Y él le dice, a ver, Angustia, mira, a ver, llevo 5 años en la guerra. Te he mandado una carta cada día que yo he estado fuera. Cada día tenía que llegar una carta mía. Y yo ahí te hablaba de cuánto te amaba, y cómo íbamos a hacer, y cómo íbamos a casar, y cuántos hijos íbamos a tener, y qué negocio íbamos a emprender, y qué proyectos de vida y todo. Ella dice, pues yo no sé nada de eso. Y dice, ¿cómo que no sabes nada de eso? ¿No recibías mis cartas? Y dice ella, sí. Entonces ella se levanta, saca un baúl de madera,
lo pone delante de él, lo abre y estaban allí todas las cartas, pero ninguna estaba abierta. Estaban todas cerradas, no las leyó. Y dice, pero ¿cómo no leías mis cartas? Dice, no, yo no necesitaba leer tus cartas, yo lo único que necesitaba, al recibir la carta, sabía que tú estabas vivo. Y con eso me era suficiente. Yo no necesitaba saber lo que me ponías. Mientras a mí me llegaran las cartas, yo sabía y estaba contenta que tú estabas vivo. ¿Y sabe qué pasa? Que muchos cristianos funcionamos así, que pensamos solo en un Dios que está vivo, que Cristo vive, que hace cosas en nosotros, pero nos está mandando cartas todos los días que no estamos leyendo. No, pastor, es que me aburre la Biblia. No, pastor, es que no entiendo la Biblia. No, pero la isla de las tentaciones la entiendes perfectamente. No te pierdes ni un capítulo. Uy, cuánta gente aquí. Probablemente. Todo lo del mundo, qué poquito nos cuesta, oye. Y si no lo entiendes, tú sigues ahí, hasta que lo entiendas. Pero el Señor nos está mandando cada día una carta diciendo lo que te ama, los planes que tiene contigo, los proyectos que tienes contigo, cómo te tienes que preparar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y tenemos la Biblia metida en la caja diciendo gloria a Dios, Cristo vive, y ya está. Y ahí se queda nuestro cristianismo. ¿Te das cuenta? Así que arrepentíos, dice el Señor. Comienza a caminar en dirección al Señor. Comienza a pensar como el Señor, aprende su idioma, toma una nueva dirección, camina en dirección al Señor, deja atrás el pecado. Como dice el himno ese bonito, ¿no?, que siempre cantamos en los bautismos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y luego hay otra estrofa que dice la cruz delante y el mundo atrás. Es tan sencillo como eso. Camina en dirección a la cruz y vas a tener muchas tentaciones de volver al mundo. ¿Qué quieres que yo te cuente si yo soy el más pecador de todos ustedes? Soy abogado, ¿qué quieres que te cuente? Yo peco a diario, pero su gracia me guarda. Toma una nueva dirección en dirección al Señor, abandona el pecado. Mira, Hechos 3:19 que dice, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Quieres saber lo que dice en el griego? Todo ese versículo completo dice, mira, cambien de disposición mental y retornen hacia el ser, dice, hacia el ser, refiriéndose a Dios en el griego. Cuando dice ser, dice Dios, el Creador. Dice, para que os borre con aceite los pecados de ustedes y el rastro del Señor os dé descanso. Así lo dice en el griego. O Lucas 13:3 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Claro, que como uno se va a salvar lejos de Dios. Mucha gente me pregunta eso, cuando tienen un drama, gente que le llevas predicando por años y no se termina nunca de convertir, ni de confesar a Cristo, ni nada, y de repente un día les pasa algo malo y vienen a decirte, ¿y dónde está Dios ahora, ese Dios que tú hablas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tú lo has puesto? ¿Dónde lo has puesto? Te llevo 30 años predicándote de Cristo. No te sale de las narices cambiar de dirección. No te sale de las narices caminar en dirección a Dios. Y ahora que tienes un drama me dices ¿dónde está Dios? Pues Dios está allí y tú estás a 10.000 kilómetros de distancia de Él. Porque no te ha dado la gana arrepentirte. O sea, no te ha dado la gana de caminar en dirección a Él y de cambiar tu mentalidad. Y luego les digo, ¿y sabes qué? Y te voy a decir dónde está Dios. Dios está en el mismo sitio que estaba el día que veían crucificar a su hijo. Así que no me cuentes tu drama, que será muy serio como yo he tenido mucho y a todos se nos ha muerto gente y seres queridos y lo hemos pasado mal y he tenido malas temporadas, pero Dios estaba viendo como su hijo moría por ti y por mí y tú no lo aceptas. Ahí está Dios. Y a lo mejor esto es lo que te hace ahora caminar hacia Él. Esto es un poco crudo, ¿no? Gloria a Dios. Pero verdad. Pero hermano,
Dios va a hacer todo para que no te pierdas. Amén. Todo lo que tenga que hacer. Y por cabezón que tú seas o cabezona, Dios es más cabezón todavía. Y si tú te niegas, tranquilo, te irás a comer arvejas con los cerdos hasta que te acuerdes de tu padre y de tu casa y vuelvas otra vez hacia él. Porque eso es lo que hizo el pródigo, arrepentirse, volver al Padre. Amén. ¿Estás aquí? Amén. ¿Vas a volver al culto del miércoles? ¿Y el del domingo? Segunda de Crónicas 7:14. Ahí vemos cómo Dios sana cuando hay humillación y hay arrepentimiento. Así que escúchame algo, esto es muy importante. Arrepentirse no es solo sentir culpa, porque muchos dicen que arrepentirse es llorar. Probablemente en el arrepentimiento se llora, pero llorar no arregla nada. Lo que arregla es que mientras lloras decidas cambiar. El arrepentimiento es cambiar, no llorar. Y si tienes que llorar, llora. Pero que no se quede en eso. Hay que cambiar. Es decidir cambiar. Tus decisiones, mi hermano, solo las puedes tomar tú. Dios no te va a obligar. Nos ha dado capacidad de decidir. Nos ha dado libertad de decidir. Pero Él tiene la libertad como soberano, Dios, de poner en el camino tuyo y mío lo que sea necesario para que te hartes de llorar y decidas cambiar y digas, hasta aquí, esto no puede seguir así más. Esto no puede seguir así. El arrepentimiento genuino, mi hermano, produce fruto, por eso la palabra dice que se vean signos, frutos dignos de vuestro arrepentimiento. Se tiene que ver. Así que Dios no pide perfección, mi hermano. Él no espera que tú seas perfecto. Él es nuestro Padre, nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Sabe dónde están nuestras virtudes, nuestros defectos, sabe dónde fallamos, sabe nuestras debilidades. Él sabe todo y no nos condena por nada de eso. Sencillamente lo que Él quiere es que tú rindas tu corazón delante de Él. Como hizo aquel publicano en aquella ocasión, en esa parábola que cuenta Jesucristo. Un publicano que acude al templo y un fariseo. Y el fariseo se estaba justificando a sí mismo todo el tiempo. Y el publicano todo lo que le pudo decir al Señor sin levantar la cabeza, Señor, sé propicio a mí. Porque si tú no haces algo por mí, yo no puedo hacer nada por mí. Necesito que me ayudes, sé propicio a mí. Ese es el corazón que el Señor quiere para ti y para mí. Porque fallamos, mi hermano. Y a veces son fallos más graves, otras menos graves, pero todos los fallos son iguales. Tienen el mismo nivel. Así que el arrepentimiento genuino produce frutos. Dios no pide perfección, pide un corazón rendido. Y ya estoy terminando, porque nos vamos al cuarto punto de Marcos 1:15. Hemos dicho primero, el tiempo se ha cumplido, mi hermano, el tiempo se ha cumplido para tu vida, tranquilo. Ya estamos en el espacio temporal donde se va a dar aquello que Dios tiene para ti. Número 2. El reino de Dios se ha acercado. Puedes vivir la vida del reino aquí. Aun en medio de tanto caos, tanta guerra y tantas dificultades, puedes vivir la vida del reino aquí. Número 3. Arrepentíos. Y número 4. Creed en el Evangelio. Yo sé que todos lo sabéis lo que voy a decir, pero la palabra Evangelio en griego significa buena noticia. Y Jesucristo, ¿qué dice? Creed en la buena noticia. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos rodeados de tantas malas noticias que a veces se nos olvida y nos dejamos arrastrar por la angustia, el temor, el miedo de lo que estamos oyendo. Pero el Señor dice, en medio de un mundo lleno de malas noticias, creed en la buena noticia. Y eso es lo que tú tienes que hacer por la mañana. Si tú te levantas por la mañana y pones la televisión, vas a ver que en los distintos canales, ya desde temprano, hay informativos. Y tú pones un canal a las 6, 7 de la mañana, y todo lo que escuchas son malas noticias. Si no es el antivirus, es el barco, si no es Trump, si no es Putin, si no es Ucrania, si no es que en Gaza han muerto no sé cuántos niños, todo malas noticias. Claro, si tú te desayunas eso, dime cómo vas a caminar el resto del día.
Pues mucha gente me dice, pastor, usted predique lo que quiera, pero la vida es una basura, me dicen. Cuando dicen otra cosa, yo voy a decir basura. La vida es una basura, pastor. ¿Cómo que la vida es una basura? La vida sin Cristo es una basura, pero con Cristo es maravillosa. ¿Para qué no quieres a Cristo? Estás lleno, estás intoxicado, te has dejado que tu corazón esté podrido por malas noticias. ¿Pero qué dice? Esta es una gran declaración que tú la tienes que agarrar, atesorarla y expresarla y manifestarla y creerla. Dice, y creed en el Evangelio, creed en la buena noticia. Creer no es solamente información, no es solo que acumules información, sino es también confiar totalmente en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. No importa lo que estés viviendo, esa situación mala que estás viviendo, Cristo ya la ha vencido. Tú solo crees, déjalo en tus manos, Él va a hacer lo que sea, Él te va a rescatar, te va a dar la victoria, te va a salvar, lo que quiera que sea, Él ya ha vencido. No te dejes llevar por la mala noticia. Pastor, oré por mí. En la empresa se escucha que van a despedir a gente. Tengo temor de que yo sea uno que me despidan. Digo, ojalá te despidan. Porque de otra manera no vas a entender nada. Muchas cosas no las vas a entender hasta que te veas en el filo del precipicio y digas, aquí como de medio centímetro de paso se me salga el dedo gordo por fuera, me caigo a lo hondo. Así que aquí o me ayuda Dios o estoy perdido. Ay, pastor, desde que me convertí me dejó mi novio. Gloria a Dios que no te dejó antes. Porque ahora el Señor te va a dar una mujer a la altura tuya de alguien que tiene que seguir un propósito para ti. Es así. Queremos aferrarnos ahí, aferrados. Ahí, a lo seguro. Al suelo, el joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ah, pues ya sabes, no adulteres, no robes, honra a tu padre y a tu madre. No, pero yo eso ya todo lo hago. Porque haciendo eso me da seguridad religiosa. Y el Señor dice, bueno, pues ahora vamos a ponerte en una situación donde te veas la vida complicada. Es decir, va a dejar de ser el joven rico para ser el joven pobre. Porque va a vender todo y se lo va a dar a los pobres y tú sígueme a mí. Y dice que el tipo se puso morado y se fue. ¿No cuenta eso la palabra? ¿Lo he inventado? Jesús, véndelo todo. Confía solo en mí. Quédate sin nada. Confía en mí. Desarráigate de donde estás. Renuncia a toda seguridad de la tierra y agárrate a la seguridad del cielo. Yo soy tu Dios, soy tu Padre. Y mi Hijo murió por ti. ¿Qué más quieres? Ahí está todo encerrado, la plenitud de la dispensación de Dios para la humanidad. El problema es que queremos seguir ahí. El otro día me llamaba uno, pastor, ore porque me van a quitar la ayuda de la seguridad social que me dan 452 euros al mes. Digo, ojalá te la quiten. Voy a orar para que te la quiten. Trabaja ya, perro. Usted le dijo Dios a Adán en Génesis 1. Te lo he dado todo, fructifica y multiplica. Estamos viviendo de las migajas. Cuando el Señor tiene para nosotros tanto para darnos. Y aún la iglesia sigue ahí, todavía agarrada a sus ritos, no a su pastor, a sus ritos, a sus rituales, a sus cosas. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y el congreso de no sé qué, y ahora los jóvenes vamos a traerle un rapero, y ahora... Yo una vez hice un concierto para jóvenes de rapero, yo era un pastor muy inexperto, muy novato, y te desesperas porque la gente no viene y no vienen los jóvenes, y entonces inventas cualquier cosa para que venga la gente, ya te olvidas de Dios, te olvidas de orar. Yo dije, ¿qué puedo organizar? A ver, para que venga la gente. Y organicé en Fuenlabrada un concierto para jóvenes y traje a dos raperos. Los raperos se subieron aquí y todo lo que hacía era blasfemar. Ahora los jóvenes estaban contentos. Y yo, para equipararme a ellos, me puse una camiseta que tenía de los Boston Celtics del año 82, cuando yo pesaba 51 kilos. En ese entonces pesaría unos 130. Yo iba con mi camiseta de los Boston Celtics por aquí.
Los que me han conocido de gordo saben de lo que estoy hablando. Eso fue un sábado a la tarde, el domingo no vinieron ni las ratas al punto. Es así, ¿sí o no? Entonces ya te das cuenta que la cosa es que el tiempo se ha cumplido, que el reino se ha acercado, que nos arrepintamos y que creamos la buena noticia. Y a partir de ahí el Señor empezará a hacer las cosas. Porque mientras no hagamos esto, le estamos lanzando un mensaje a Dios, y es decir, esto va a triunfar por lo que yo haga. Esto va a crecer por lo que yo haga. Aquí va a haber éxito por lo que yo haga. Y el Señor dice, está bien, hazlo a tu manera. Cuando quieras, aquí estoy. ¿Me da cuenta qué tremenda declaración esta? Salida de la boca de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel. Romanos 10, 9 y 10. Cree con el corazón y confiesa. No hay manera de ser salvos si no confesamos y creemos en Cristo. Juan 3, 16, ¿qué quieres que te cuente? Habla de fe. La salvación es por la fe. Y Efesios 2, 8, 9, la salvación es por la fe. Y esa es la buena noticia, que somos salvos por fe, sin mayores esfuerzos. Solo la fe que nos lleva a la gracia de la salvación. Efesios 2, 8 y 9. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Esa es la buena noticia. Tú y yo no somos salvos por lo que hacemos tú y yo. Somos salvos por lo que Él hizo. Si a ti no te parece esa una buena noticia, a mí me parece una noticia maravillosa. Porque me puedo mirar al espejo y decir, eres feo, lo haces mal, tuviste un mal día, pero ya Cristo cubrió todo eso. No es religión, se trata de relación con Jesús. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y te garantizo algo, la fe verdadera transforma la vida. La fe transforma la vida. Así que como resumen te podría decir, 1, Dios cumple su plan. 2, su reino está presente. 3, Él demanda arrepentimiento, camina hacia Él y comienza a cambiar tu mentalidad. 4, Él ofrece salvación por medio de la fe. No necesitas nada más. Y te digo algo, si no eres capaz de creer, precisamente la fe es eso. Decir algo que ni siquiera te crees. A veces es tan difícil creer que uno tiene que hacer el esfuerzo de decir creo. Y estás diciendo no crees, no crees. Tienes aquí uno que te dice no crees, no crees. Te dice pero creo. Y si no, Señor, ayuda a mi incredulidad, como le dijo aquel hombre, ¿no? Le dijo, ¿tú crees que si yo oro por tu hijo va a ser liberado del demonio? Y el hombre dijo, claro, pero ayúdame a mi fe, que no tengo mucha. Ayuda a mi incredulidad. Él dijo, no creo, pero es que si tengo que decir que creo para que ayude a mi hijo. Porque la fe nos lleva a esos límites. Porque creer que mañana voy a pagar la hipoteca de mi casa, si tengo 5 millones de euros en el banco, no necesita ninguna fe. Pero si me vence la hipoteca mañana y yo tengo 0 en el banco y la hipoteca son 1.000 euros la cuota, tengo que tener fe, alguien me tiene que ayudar para que el dinero llegue a tiempo. Eso es la fe es creer cuando no puedes creer. Es decir, creo, el Señor te lleva ahí, te lleva los puntos ahí para que, venga, y ahora crees en esto, pues tampoco. Ya, pero eso te pasó la otra vez, que creías menos que hoy y salió la cosa adelante. Ah, pues bueno, Señor, voy a creer. Otra vez. Y ahora otra vez. La fe crece. La fe es un músculo que crece y se fortalece. Amén. Y tengo aquí algo específicamente para la iglesia, porque este es un mensaje muy para cada uno de nosotros, pero algo específico para la iglesia y para los pastores. Hoy, mi hermano, sigue siendo tiempo oportuno. Muchas gracias. Mirta, siempre tan atenta. Hoy sigue siendo tiempo oportuno. El reino está cerca. Dios te llama a dejar el pecado, cambiar tu dirección y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. El tiempo se cumplió, el reino se acercó, arrepentíos y creed. Amén. Y yo, que habéis sido muy respetuosos,
escuchando este mensaje. Ahora que lo he terminado, os pido que os pongáis de pie y le deis un aplauso grande, grande, grande